En este circuito, las tres resistencias están en serie, porque hay un único camino que se puede seguir y el electrón que viaje está obligado a recorrerlas las tres, no tiene opción. Entonces, así sabemos que el ejercicio está en serie. Para calcular la resistencia equivalente de este circuito, solamente tenemos que sumar las resistencias. 5 ohm más 7 ohm más 10 ohm. 5 y 7 son 12, 22 ohm. Esto quiere decir que si yo reduzco ese circuito a uno que tenga una única resistencia, esa resistencia tendría que ser de 22 ohm. Significa que este circuito que estoy dibujando es equivalente al original y que por ahí va a pasar la misma cantidad la misma intensidad de corriente. Si yo pusiera un amperímetro aquí o un amperímetro aquí, tendrían que marcar lo mismo. Por eso el circuito es equivalente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos calcular la intensidad total del circuito. ¿Cómo? Porque no sabemos la ley de Ohm, que es voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces así despejamos la intensidad y nos queda voltaje total del circuito dividido por la resistencia total, que es la resistencia equivalente. Entonces la intensidad total va a ser 44 volts dividido por la resistencia total, que es 22 ohm. Entonces tenemos una intensidad total de 2 amperes. 44 dividido 22, 2 amperes. Significa entonces que esta resistencia consume o usa 44 volts y por esta resistencia pasan 2 amperes de intensidad. Como esta resistencia de 22 ohm no es real, es equivalente, es una resistencia neta. Las reales son estas que están acá. Entonces, como esto proviene de un circuito en serie y nosotros sabemos que en serie la intensidad total es igual a la intensidad de cada resistencia, entonces tenemos que estos 2 amperes, que son la intensidad total, van a ser 2 amperes, 2 amperes y 2 amperes para cada una de las resistencias. Y usando la ley de Ohm, esta misma ley de Ohm, podemos calcular que intensidad por resistencia me va a dar el voltaje que usa esta resistencia, el que usa esta resistencia y el de esta resistencia. Entonces tenemos aquí 10 por 2, 20 volts, 7 por 2, 14 volts y 5 por 2, 10 volts. 10 más 14, 24 más 20 están los 44 volts completos de la batería. Entonces, ¿cómo entrego yo este resultado? En una forma de tabla. Resistencia en ohm, intensidad en amperes, voltaje en volts. Para la resistencia de 5 ohm tenemos una intensidad de 2 amperes y 10 volts. Para la resistencia de 7 ohm, intensidad de 2 amperes y 14 volts. Y para la de 10 ohm, 2 amperes y 20 volts. Esa resolución es de un circuito en serie.